Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Nuestro país no es ajeno a la violencia desde que Felipe Calderón Hinojosa lanzara esa guerra militarizada contra el narcotráfico sin pies, que no tenía pies ni cabeza. Primero, Enrique Peña Nieto nos prometió resolver la situación, empeoró. Después llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmando que iba a regresar a los militares a los cuarteles y a resolver la situación de inseguridad, y seguimos en las mismas o incluso con cifras todavía peores. Recientemente, una tragedia en Lagos de Moreno, Jalisco, la desaparición de 5 jóvenes, ha vuelto a poner a México en el epicentro de la violencia global. El estado de Jalisco no es el único que padece de esto, pero sí es una entidad en donde las autoridades, tanto estatales, municipales y federales, no han podido resolver la situación. Para hablar de esto y de la frustración que tienen las nuevas generaciones ante esta violencia, le agradecemos mucho a Zoé García, que es presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Guadalajara, que platique con nosotros. Zoé, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por el espacio. Aquí estamos para poder hablar y dar un mensaje no solamente desde la comunidad universitaria, sino también desde la sociedad civil del estado de Jalisco, y por el espacio. Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención una de las cosas que dices, que me gustaría empezar por ello. Que ustedes como estudiantes son una generación que solo conocen un país violento. Esta frase Sí. no solo duele a todo México, sino que es una realidad que venimos arrastrando justamente desde posiblemente antes de que ustedes nacieran. ¿Qué es lo que los tiene más desesperados a ustedes en esta generación que nacieron con este México batido de sangre? Mira, es algo que yo siempre digo, que nosotros somos la generación que creció con la guerra contra el narco, que creció rodeada de violencia, que es lo que hemos conocido, nos desarrollamos en ese ambiente y es lo que concebimos como la normalidad. Todos los días en nuestras calles caminamos sintiéndonos inseguros, inseguras, utilizamos el transporte público con miedo a que nos acosen, con miedo a que exista algún acto delictivo, con todas estas cosas que no nos dejan vivir tranquilos ni tranquilas. Sin duda que mi generación pues no conoce otra realidad, ¿sí? Nuestros papás, nuestras mamás, las personas más grandes, tíos, tías, maestros, maestras, nos platican cómo era vivir y habitar otro país. Nos platican que dejaban la casa de sus casas, la puerta de sus casas abiertas, y una serie de cosas que a nosotros y nosotras nos parecen inimaginables. No podemos creer que exista una realidad distinta a la que hemos conocido como la realidad. Y justo el lunes pasado hicimos un paro en nuestra universidad desde la comunidad estudiantil en 2 horarios, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, para visibilizar que no podemos seguir asumiendo que esta es la realidad correcta, que es la única vía en la que nosotras y nosotros podríamos seguir existiendo, ¿no? Nos han robado las libertades, nos han robado la esperanza de poder vivir en paz. Entonces estamos haciendo esta exigencia fuerte y alto, alzando la voz, diciendo que desde las juventudes queremos paz, porque sin duda que a lo largo de nuestra vida, de nuestros cortos años, yo nací en 1999, tengo 24 años, he tenido la oportunidad de vivir tranquila,
Y no solo eso, sino que a creer que es normal que maten, que es normal que desaparezcan, que crecimos compartiendo fichas de desaparecidos y desaparecidas, que tenemos un conocido, conocida que no ha regresado a su casa, que tenemos una amiga o un amigo que ha vivido violencia muy grave, no solo en su entorno familiar, sino en todo el entorno en el que se desarrolla. Estamos cansados, estamos frustrados, estamos hartos y hartas de esta realidad que vivimos. Zoe, es muy triste lo que narras, pero es lo que está ocurriendo en el país. Ahora, ya que tú estás en Jalisco, te quisiera preguntar, ¿qué es lo que está ocurriendo en tu entidad? ¿Es omisión de las autoridades? ¿Es falta de atención? ¿El gobernador Enrique Alfaro es una faramalla? ¿La Guardia Nacional no funciona? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, a mí me gustaría decir que todas y todos sabemos quiénes son los responsables, quiénes son quienes tienen que resolver los problemas. Y nosotras y nosotros, antes de tener una postura que la hemos tenido de exigencia y la vamos a seguir teniendo porque necesitamos que los desaparecidos aparezcan y que exista justicia para todas esas personas que han sido víctimas de violencia, creo que es una exigencia todavía más elevada, porque el buscar o el decir queremos paz es un llamado a todas las personas que gobiernan este país, es un llamado al presidente de la República, al gobernador del estado, a gobernadores y gobernadoras de otros estados, legisladores, legisladoras, todas las personas que forman parte de cualquier institución pública de nuestro país, a que hagan el trabajo que tienen que hacer, a que cooperen, se coordinen, legislen por la agenda. A mí, más que hacer una exigencia específica, me gustaría hacer una convocatoria y un llamado a un acuerdo de Estado, un acuerdo donde no solamente las personas que participan en la vida pública del país estén pensando en quién es la siguiente corcholata o quién es la siguiente persona que ocupará el espacio de la presidencia de la República, sino que estén concentrados y concentradas en resolver lo que fundamentalmente es necesario para la vida, que es que vivamos tranquilos y tranquilas. El caso de estos 5 jóvenes de Lagos de Moreno no es aislado. Pareciera que de pronto la sociedad mexicana descubrió que las desapariciones, los secuestros, las torturas, los asesinatos en esa región de los Altos de Jalisco empezaban con ellos, sin embargo, han estado sumergidos en toda esta realidad. Te pregunto, ¿qué puede hacer la juventud, además de convocar a esta sesión de Estado que nos señalas, para tratar de ayudar, coadyuvando a la fórmula para resolver esta situación de inseguridad? Porque no solo el crimen organizado es el responsable, sino que aquí yo considero que hasta la misma sociedad, porque nos hemos acostumbrado a los muertos, y tú nos lo estás diciendo, naciste en medio de esta violencia. Sí, mira, yo quiero partir de un punto bien importante, y es que yo no soy una científica social, yo no soy una experta en materia de seguridad, pero lo que sí creo es que esta misma generación, que es la generación que nació, creció y se desarrolló en la guerra contra el narco, este concepto que ya platicamos, es esa misma generación que debe tomar el compromiso y la responsabilidad de sumarnos en un acuerdo colectivo. Sí es un llamado político, sí es un llamado a todas, no solo las juventudes, sino también a todas las personas que integramos la sociedad, porque yo creo que parte mucho de la normalización de la violencia, porque nacimos en un país que solo habla de violencia, de guerra, nuestros ojos no han visto más que eso, y tenemos que decir que esa realidad no es normal. Tenemos que decir que nosotros y nosotras debemos estar comprometidos con eso. Y fíjate, es bien complicado porque muchos de nuestros compañeros y compañeras, yo hablando al menos desde la comunidad estudiantil de la universidad, pues sabemos que la desigualdad que atraviesa a todas y todos de distintas maneras, de distintas formas, y esa desigualdad que hace que muchos y muchas no tengan oportunidades, no solamente de estudiar, sino que después de no tener una oportunidad de estudiar, pues tienes que buscar un trabajo y después buscando un trabajo probablemente no lo encuentras.
Y ese es un ciclo de violencia que hace que muchas personas jóvenes, chicos y chicas, terminen cayendo en manos del crimen organizado porque son esas personas quienes les ofrecen quizás o quienes les pueden decir, ¿no? Que tienen una oportunidad y un futuro mejor de desarrollo hablando en términos económicos. Para combatir la desigualdad es una fórmula bien compleja. Se necesitan oportunidades, se necesitan educación, se necesitan trabajo, se necesita desarrollo en nuestro país y tiene que ser un trabajo sumamente integral y transversal que pueda no solamente acotarse a cómo podemos, no sé, tener un espacio en un aula, que de ahí eso claro que representa que una persona pues pueda tener acceso a la movilidad social y sabemos que la movilidad social parte principalmente y fundamentalmente en nuestro país de las universidades. Creo que eso es muy importante que lo tengamos en el mapa, que lo reconozcamos, pero sin duda es parte de la desnormalización de la violencia. Todo lo que hacemos en el día, la música, nuestras pláticas, gira en torno a eso. Ahora, y tenemos que tener un compromiso generacional de poder cambiar las cosas. Ahora, tu generación que nació en esta normalidad que es pura violencia, ¿cómo recibe mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestiona que, aunque tenga él otros datos, la República está bajo la violencia? ¿Cómo perciben? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Qué sienten? Mira, es complicado, ¿no? No solamente de una autoridad, y es lo que quiero insistir, ¿sí? Que señalar puede ser muy fácil, pero creemos que sí, parte de reconocerlo, sin duda. O sea, el primer paso para poder cambiar o darle un rumbo distinto a algo es reconocerlo. Entonces, no solamente el presidente de la República, sino a todas las personas que nos gobiernan deben de reconocer la crisis humanitaria en la que vivimos, en la que habitamos. Ese debe ser el primer paso. Y a partir del reconocimiento deben comenzar a tener una agenda contundente para darnos más oportunidades a las juventudes y para parar esta ola de violencia que nos daña y nos lastima todos los días en todos los espacios. ¿Han tenido comunicación con las autoridades ustedes, por ejemplo, en tu federación, o si se están buscando unir con otros estudiantes de centros universitarios de otros países, de otros estados, perdón? Mira, respuesta de autoridades en torno a las exigencias que hemos hecho en este momento o hasta ahora no hemos tenido un acercamiento. Desde nuestra organización tenemos trabajos colaborativos con alcaldes municipales, por ejemplo. Tenemos un programa que se llama Senderos Seguros, que busca que de manera integral con las policías municipales, con estas partes de los ayuntamientos de parques y jardines, que desde que las y los estudiantes se bajan del transporte público puedan llegar seguros y seguras a sus escuelas, que las luces funcionen, que exista un espacio donde la incidencia delictiva pueda esconderse y eso daña a los estudiantes, ¿sí? Eso lo hemos estado trabajando permanentemente con autoridades municipales. Sin embargo, claro que buscamos generar no solamente indignación desde nuestro estado. Hemos tenido conversaciones con presidentes. Yo pertenezco a la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, la CONEM, donde nos vemos representados y representadas federaciones de universidades públicas de otros estados, de Durango, de Colima, de Querétaro, de Morelos, Nayarit y San Luis Potosí, muchos estados más. Zoe, ¿a qué le tiene más miedo una joven o un joven de tu generación en estos momentos en nuestro país? A que algo nos pase a nosotros o a algún ser querido, a perder la vida, a que nos roben el futuro, porque en este momento sí sentimos un escenario en el que nos están arrebatando la esperanza de poder habitar un país distinto, de poder existir y coexistir con personas en paz. Es por eso ese llamado que hacemos, es por eso esta exigencia, este alzar la voz y decir queremos paz, porque queremos paz
puede significar y nos significa muchas cosas. Queremos paz en las calles, queremos paz en nuestro barrio, queremos paz en nuestros municipios, queremos paz en nuestras familias, en nuestras aulas, queremos paz ya y basta con tanta violencia, porque la violencia no solamente nos quita la esperanza, nos está robando el futuro. Quiero insistir en eso. La violencia nos está lastimando, pero no nos vamos a inmovilizar, no vamos a permitir que el miedo nos paralice, sino que estamos utilizando este miedo como fuerza, como motor para cambiar y transformar nuestra realidad. Ahora, Zoe, ¿qué se pudiera decir con las generaciones que vienen detrás de ustedes si esta normalidad no se convierte en una normalidad que quisiéramos en estos momentos? ¿Vemos una sociedad mexicana desquiciada? Mira, yo creo que estamos viviendo niveles y formas de violencia insoportables. Es por mi generación, es por las generaciones que vienen, es por la generación que ha visto la deconstrucción o la descomposición del tejido social. Y sí, el miedo, la frustración, la incertidumbre, la tristeza, pues se han apoderado de nuestras vidas. Quienes somos jóvenes, y es algo muy contundente de decir, no conocemos otro país que esté lleno de sangre, lleno de violencia, pero yo no pierdo, como te digo, la esperanza de que pueda ser distinto y de que nuestra sociedad por fin abra los ojos y esta exigencia que hacemos no solamente sea desde la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Si bien somos 330,000 estudiantes que tenemos el mismo sentir, queremos que la sociedad jalisciense, que la sociedad mexicana, incluso creo que la sociedad mundial, nos pongamos a coordinarnos para que en colectividad, para que juntas y juntos podamos abonarle a la construcción de una realidad distinta. Por último, al presidente López Obrador le queda muy poco al frente del Poder Ejecutivo. ¿Ven alguna luz de esperanza con lo que está haciendo para tratar de resolver la situación? Yo creo que es importante hacer un llamado, sí, al presidente de la República y también a las personas que buscan presidir nuestro país, a que escuchen nuestro llamado, a que escuchen nuestra exigencia y a que, no sé si decirlo, pero hasta que por favor hagan algo. Y yo estoy segura de que con mucha voluntad puede suceder. Zoe García, muchísimas gracias, y es muy lamentable que pertenezcas a una generación tan dolida que está padeciendo lo que se inició como algo que pensábamos terminaría pronto. Gracias por estos minutos en Entre Washington y México. Muchísimas gracias, Jesús, por el espacio, y ojalá que todas esas personas que me escuchan, todas esas personas a las que llegamos, nos ayuden a hacer esta misma exigencia que es: queremos paz. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya llegó aquí en Entre Washington y México Fernanda Álvarez, cargando libros al por mayor, pero tiene que escoger algunos que nos va a recomendar. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues gracias otra vez por invitarme. Y traigo, fíjate que me había quedado pensando y no les hablé nunca de nuestro Premio Nobel de Literatura de 2021, imagínate, Abdul Razak Gurney. Dije, no, pues hoy tengo que hablarles de una novela de él por lo menos. Y también, y hablando de premios, voy a platicar de una novela de la ganadora del primer premio de Lumen de novela. Así que esas son mis dos propuestas de hoy. Y si quieres comenzamos con el de Gurney. Él, como saben, pues nació en Zanzíbar, creció ahí hasta los 18 años, después se exilió a Inglaterra, y sus novelas siempre han dado o han girado en torno a esta África, sobre todo colonial, también durante la independencia, para mostrarnos como un África
desde la visión del colonizado, también un África donde por supuesto el hábitat o la vegetación, la naturaleza forma parte de la literatura, forma parte de la construcción de los personajes y de sus emociones. Y en este caso de La vida después es la historia de 3 chicos. Vuelven a unirse. El primero es Ilias, que los alemanes cuando invaden África se lo llevan a la fuerza para que forme parte de su ejército e se compromete, digamos, esta lucha. De Hadma, que él también va a regresar en algún momento. Él fue secuestrado también por tropas alemanas. Y de la hermana de Ilias, que se llama Afilla, que cuando regresen tanto Hamza como Ilias, Hamza va a quedar enamorado de Afilla. Entonces va a ser este retorno a esta África que ellos ya están un poco distanciados. Afilla consigue salirse de esta familia que le había adoptado a la fuerza porque sus padres fueron asesinados, al igual que los otros hermanos de Afilla. Y cómo este momento de reconstrucción, qué es lo que está pasando, los momentos de pausa, digamos, o de tranquilidad, es el amor entre Hamza y Afilla, pero Ilias nunca va a estar tranquilo. Hay algo que se rompió en él cuando fue apartado de sus padres, y tiempo después se va a tratar de la búsqueda de Alisa por parte del hijo de Hamza y Afilla. Entonces, ¿qué fue de este Alisa? ¿Qué fue de este país? ¿Qué fue de estos colonizados? ¿Qué fue de este lenguaje que después fue impuesto por la colonia? Entonces, es una novela muy profunda en la cual las emociones pues sí, las emociones son las que van construyendo estos personajes que van tomando decisiones, pueden ser buenas o malas, pueden ser personajes que no tienen otra más que apostar toda su vida, pero siempre van a encontrar a un otro que los va a apoyar, pero al final de cuentas el destino o justo esa decisión tomada pues va a terminar pesando en la vida de cada uno de ellos. ¿Y cuál es la otra novela? La otra, este premio de Lumen, que es el primero como te comentaba, lo ganó una autora argentina que se llama Leticia Martín. La novela se titula Vladimir, que es un homenaje a Nabokov, porque lo que dice ella de su novela es que es el reverso de Lolita, y es la historia de Guinea, que es una profesora en Estados Unidos que comete, por supuesto, el error de meterse con un estudiante. Tienen una relación muy apasionada, los cachan, y no le queda de otra más que volver a su terruño, a volver a Buenos Aires, a esta Guinea. Sin embargo, cuando vuelve, está aterrizando, de pronto se da cuenta que ha habido un apagón en Buenos Aires, no hay manera de contactarse unos con otros, ella en su teléfono está quedando sin batería, no tiene el nombre del hotel, por alguna razón, ya imaginarán que todo se vuelve caos, ¿no? Por alguna razón hay un señor afuera que, bueno, dice, yo no sé a dónde vas, pero pues te puedo acercar, y si no, te quedas en la casa. Y es ahí donde comienza otra vez esta historia que ya está repitiendo Guinea, que ahora ya no va a ser un estudiante, pero va a ser el hijo, bueno, más bien el padre, Vladimir, el hijo de este señor que le permite a Guinea quedarse en casa, donde va a empezar un amor, donde afuera el caos sigue reinando porque sigue sin haber luz. Y es una como novela tan compacta, tan constreñida, digamos, sin adjetivos extras, que es imposible dejar de leerla de una sentada y que te va constriñendo también el estómago poco a poco conforme la vas leyendo, Jesús. Así que esa es mi segunda recomendación del día de hoy. Y creo que habría que leer ambas porque desde África, Estados Unidos y Argentina, creo que la trama que nos narras hace eso, que nos dejes con la tentación de cuándo vamos a tener esas páginas en nuestras manos para gozarlas, como dices tú, tal vez de una sola sentada. O para sufrirlas, depende de cómo las leamos, y así se constriñen los corazones, pero bueno, yo espero que las disfruten, ya me contarán qué piensan al respecto. Pues mi querida Fer, gracias, y ya saben, lo más importante es leer, y Fernanda aquí cada semana se los va a recordar. Abrazo. Abrazo, Jesús, gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván usaba zapatos con una suela bastante gruesa, pero a raíz de que siempre llega rechinando las llantas, decidió justamente comprarse unos guaraches de llanta, pero de llanta de tractor. Así no podrá faltar más a Entre Washington y México el podcast, porque tiene ya un sinnúmero de seguidoras y seguidores que siempre preguntan: ¿y dónde está Pucha Play con Gonzalo Lira Galván? ¿Qué nos tienes ahora, Gonzalo? Y
Felicidades por el remojo de los guaraches de suela de llanta de tractor. Déjame te cuento, Jesús, que esos guaraches fueron provisionales. Ahorita ya andamos en patines porque tenemos que alcanzarles a las personas que han estado preguntando dónde está el Pucha Play. El rezago solo fue momentáneo. Así que ya andamos por acá a toda velocidad, sobre ruedas, y si se puede, les vamos a poner motor para ir más rápido. Pero tomando en cuenta que uno de los temas que nos atañe el día de hoy tiene que ver con las protestas, con la exigencia de un mundo mejor, de un futuro mejor, básicamente así lo podría yo resumir. Me di a la tarea de elegirles dos películas que tienen que ver precisamente con el poder de la protesta, pero sobre todo con el poder de la protesta cuando viene desde los sectores más jóvenes, ¿no? Esos que a final de cuentas son los que están construyendo esa sociedad que a futuro quisiéramos ver, pues ser mejor, evolucionar y asegurarnos la paz, la tranquilidad y muchas cosas más. Entonces, vámonos con dos películas que la gente va a encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video. La primera se trata de Pride, una película dirigida por Matthew Warchus, que nos cuenta la historia real de un levantamiento de 1984 en Reino Unido, en el cual un grupo de activistas de la comunidad LGBT se unen a la huelga que tiene la Unión de Mineros en aquella región del Reino Unido, ¿no? Y cómo cuando hay un bien común, cuando a todos les conviene, no importan las diferencias que puedan ocurrir entre los sectores que forman parte de estas exigencias. Pensar en los mineros del Reino Unido es pensar en un sector retrógrada, machista, homofóbico, que va en contra de todo lo que defendían estos activistas de la comunidad LGBT, pero que de alguna forma, al darse cuenta de que los dos se encontraban en una situación de desventaja, terminan uniendo fuerzas y no solo cambiando el rumbo y el destino de un país y de sus sectores pues más vulnerados y más vulnerables, sino que también encuentran los puntos en común, los puntos de encuentro entre estos dos sectores que, bueno, parecían completamente opuestos. La verdad es que es una película muy conmovedora, muy divertida, tiene muchas cosas de comedia, de situación que tienen que ver precisamente con el pensar, ¿no?, en estos activistas jóvenes que están en una lucha en la cual además la lucha de la comunidad LGBT siempre ha estado acompañada de la extravagancia, del exoticismo, y de repente toparse con estos trabajadores mineros, muchas veces sin una educación formal, muchas veces con muchos miedos heredados de generaciones anteriores, y que al cruzarse van a aprender los unos de los otros, porque ambos lados tienen prejuicios sobre los demás. Y creo que a final de cuentas, cuando hay una protesta, cuando hay un levantamiento por buscar un bien común, lo primero que hay que encontrar es qué tenemos en común para encontrar ese destino al cual queremos llegar juntos. Entonces, Pride es una película que encuentran en Prime Video y que creo que vale bastante la pena. Y la que sigue también tiene que ver con la comunidad LGBT, y me parecía importante hablar de la comunidad LGBT en términos de protesta, porque pues sigue siendo una de las comunidades que tiene más ataques, que sigue en lucha constante y que constantemente se le hace creer, creo, que ya forma parte del statu quo, que ya forma parte de la normalización, aunque en las acciones terminamos sin verlo. La siguiente película es 120 latidos por minuto, una película francesa de Robin Campillo, que estuvo en el Festival de Morelia en el 2017 y que nos cuenta la historia de principios de los 90. Fíjate, estamos hablando antes de una película que tiene menos de medio siglo, la historia que nos está contando, la de Pride, en 1984, y ahora estamos hablando de una película de principios de los 90, también una película que nos cuenta una historia de hace 30 años, aunque la película es reciente, y que nos habla de cómo el grupo ACT UP, que es un grupo de activismo importante alrededor del mundo, pero en particular su ala francesa en París, tiene diferentes acciones para no buscar que se les dé un lugar necesariamente en una discusión, sino que
deje de haber indiferencia hacia ellos. Esto me parece muy interesante porque la indiferencia creo que termina siendo la peor de las violencias que puede haber contra grupos vulnerables y aquí, pues bueno, estos activistas están en busca de que exista un cuidado por parte de su gobierno hacia la gente que está en medio de una epidemia de SIDA. Y creo que la estigmatización también, ¿no? Había escuchado yo hablar de esta recomendación que lo había leído más que escuchado hablar, y me parece que es muy adecuada en estos momentos, como lo señalas. Sí, y además aquí hay algo muy importante que señalar, sobre todo en cuanto a esta película de 120 latidos por minuto. Estamos hablando de una comunidad, Jesús, que estaba luchando contra un gobierno que, como lo decía, tenía absoluta indiferencia hacia ellos, pero que además ellos estaban luchando contra una enfermedad que, conforme iba avanzando este levantamiento, iba terminando con las vidas de las personas que formaban parte de él. Es decir, lo que estaba en juego eran sus vidas, no era nada más una cuestión ideológica, no era nada más una cuestión social, sino una cuestión de salud pública que se tenía que atender sí o sí, y que estaba costándole la vida a estos jóvenes, y lo cual hace que sea una película sumamente conmovedora, pero sobre todo muy emocionante en el sentido de que nos muestra la capacidad de cambio que tiene el levantar la voz, el ser valientes y el no tener miedo sin importar al Goliat al que nos estemos enfrentando. Pues ya está la garantía de estas dos recomendaciones que seguramente van a disfrutar, y también el hecho de que Gonzalo y su Pucha Play van a utilizar patines motorizados que además les garantizo que en estos tiempos del calentamiento global serán de un motor con un panel solar, no de combustibles, ¿o me equivoco? Totalmente, solares y cargados con la propia inercia del cuerpo. Pues un abrazo, mi querido Gonzalo, y te esperamos un abrazo para ti, en el próximo episodio. Gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.